programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Durante aquellos años hubieron grandes sufrimientos. Me duele recordar, dicen nuestros padres, abandonamos nuestras casas, nuestros cultivos, nuestros animales. Nos refugiamos bajo las montañas para salvaguardar nuestras vidas. Volaba y volaba los helicópteros para buscarnos en las montañas. Es mucho el sufrimiento que pasamos, como que si fuéramos animales. Durante la noche, corrían aires y caían lluvias. Estuvimos bajo las montañas. Era insoportable el hambre. No había comida ni agua. Muchos fueron capturados, fueron amarrados de pies y manos, fueron asesinados con puñales y fusiles, y así como también ahorcados. Muchas mujeres abusadas y violadas, muchos niños asesinados. Los soldados fueron los responsables. Quemaron nuestras casas, se terminó nuestro maíz y frijol, nuestro cultivo, nuestros animales y nuestra tierra. Nos quedamos sin nada. Nunca más olvidaré el sufrimiento que tuvimos. Por eso, Guatemala, te decimos que no vuelva a suceder lo que pasó. Nunca más olvidaré el sufrimiento que tuvimos. Por eso, Guatemala, te decimos que no vuelva a suceder lo que pasó. Hoy un viernes 13 de diciembre, estamos en un viernes 13 de diciembre, un programa más de Buen Día Otto, un programa donde analizamos los problemas del país, donde comunicamos, y nuestra intención es que usted tenga sus conclusiones. Y pues hoy nos acompaña Germán Cruz, Edgar Figueredo, Omar Rodas, está el ingeniero Jorge Serrano también desde Panamá, y su servidor Otto Rothman. Estaremos comentando estos temas que lo que buscamos es existan otras alternativas para que el país salga adelante, no sin dejar de comentar los abusos, la corrupción, la impunidad. Y es que a través de los medios de comunicación esta semana, luego del atentado allá en Francia de Charlie Hebdo, pues hoy nuevamente incluso en Francia el periódico Le Monde también entra en otro problema, porque se conocen algunas cuentas y se dan a conocer en ese diario las cuentas de varias personalidades del mundo, incluyendo socios de ese diario. Lo que nosotros queremos hoy trasladarle a los guatemaltecos es cómo a través de las campañas de mediatización, campañas publicitarias, a través de agencias de publicidad y estrategias que utilizan las empresas para desinformar, engañar, inducir a los ciudadanos, induciéndolos muchas veces incluso a los vicios o al consumo o simplemente la aceptación de actividades que atentan contra el desarrollo, contra el futuro de este país. Así es de que estas campañas manipuladoras, mentirosas, que afectan la dignidad de los guatemaltecos,
las podemos ver repetidamente en la minería. Repetimos los nombres y lo vamos a hacer porque el pueblo tiene que conocer dónde está radicando el mal de Guatemala. Y es que si analizamos quiénes son los socios, quiénes son los que se adjudicaron, no les adjudicaron, se adjudicaron las licencias extractivas, vamos a ver que son criminales de la banca guatemalteca y de los monopolios guatemaltecos. Y si no lo aprendemos y no lo reconocemos como tales, jamás vamos a salir de estos problemas. Así es de que, ¿cómo nos engaña la mina? ¿A través de qué campañas? De que generan empleo, que generan bosques, que generan agua limpia, incluso pues casi que les tenemos que agradecer que nos limpian el agua de los manantiales. Pues hasta ese punto llegan ellos a mentirnos a través de estas campañas. El azúcar de Guatemala lo hace permanentemente, vemos el incremento de la gasolina porque nos pretenden imponer muy pronto el etanol para solucionarles una quiebra o un mal negocio que ellos realizaron y que hoy nuevamente pues el pueblo va a pagar los platos que estoy seguro no se va a dejar. Las hidroeléctricas también, vamos a ver quiénes están atrás de las hidroeléctricas y si vemos son los mismos guatemaltecos que pues algunos les llaman oligarcas, nosotros lo hacemos y quienes pues van conociendo más el tema van entendiendo por qué este país está como está. También tenemos lo de los monopolios que pues tienen leyes que les protegen como los cementos, bueno, el azúcar, los pollos y ciertos granos básicos que se han beneficiado a través de leyes que legalmente pues ellos pueden funcionar y tener los privilegios, pero moralmente atentan contra la vida y el desarrollo de este país. Hoy vemos que a través de estas campañas de desprestigio, si podemos ver, dice, hoy la minería le dice al Estado de Guatemala que es el responsable de las políticas erráticas, donde ellos hasta amenazan que se perderán 100,000 empleos, cuando la minería ha tenido 100,000 empleos en Guatemala, la mina de oro y plata y petróleo, ni en toda la historia del país, pero acá está en ese artículo. Ellos también hablan de que no se ha logrado atraer más inversión porque el Estado es el responsable por la forma como ha llevado la represión en el país, en el sentido de que no ha cumplido con imposición en todas las comunidades. O sea, le están exigiendo al Estado que reprima más a las comunidades. Esta semana Teculután, Zacapa fue víctima del Estado y esta misma semana se da un atentado de 5 jóvenes en Palín y mueren más de 5 o 6 usuarios en los buses. De alguna manera distrae la atención como una forma de desinformación. O sea, los medios de comunicación juegan ese papel crucial en el cambio de actitud y en el cambio de posibilidad de encontrar verdaderamente ese balance para que el país se dé las políticas necesarias. Los útiles escolares. Ayer tuve la oportunidad de visitar unas librerías en la zona 4 y pues los cuadernos están a 1.90 y los pusieron a 2.50, pero el MP y en la Procuraduría General y el mismo presidente se inmuta en su acción de ya sea pues buscar otra ministra o otro ministro que busque una transparencia en la administración de cada uno de los ministerios. Podemos mencionar los lapiceros, podemos mencionar la sobrevaloración que se dio. La empresa que está beneficiada tiene 4 empresas a su nombre. Y esta empresa ha estado involucrada en sobrevaloraciones y sobrevaloraciones. Aún así se le adjudica a dedo una compra millonaria donde se está sobrevalorando aproximadamente 30 millones de quetzales. Y esto más, no han llegado todavía los útiles a las comunidades. O sea, hay desinformación.
vimos el espectáculo de las mochilas, hay desinformación. O sea, es una forma de hacernos creer que todo pues marcha bien. Así es de que el Swiss Leaks, o en Suiza, la filtración que se dio de las cuentas, pues allá salen a luz estas cosas. ¿Por qué en Guatemala no salen a luz las frecuencias, los dueños del monopolio de las frecuencias? ¿Por qué no sale a luz quiénes son los dueños de las licencias de extracción minera? No quiénes son las empresas que ya sabemos son canadienses, son gringas, o son japonesas, alemanas, holandesas. Eso ya sabemos que ellos vienen a, de alguna forma, a ser socios yunta de un saqueo, de un contrabando. ¿Cómo es posible que dejaron el jade fuera exento de impuestos y sin licencia están sacando el jade de la Sierra de las Minas? Esto realmente llama la atención, y de esta forma pues definitivamente que jamás va a venir una empresa sana a invertir a este país. Así es de que reconocemos que es a través del empleo y la educación que podemos sacar adelante al país, que podemos sembrar ese inicio de la democracia y ese inicio del desarrollo. Esta semana se dio a conocer que Guatemala pues en índices de democracia está como último lugar en Latinoamérica. ¿Y quién hizo el estudio? Konrad Adenauer, una empresa, una institución, una fundación alemana que no tiene ningún tipo de vínculo en Guatemala, pues no tiene realmente empresas ni tiene un gran comercio. Hoy pues sale el nuevo título que Guatemala pues en libertad de prensa también ocupa uno de los últimos lugares. Ahora, claro, hay represión a los periodistas, mínima. Más hay autocensura, más hay compra de líderes. El caso de Suiza, donde Rigoberta Menchú es una de las cuentavientes con decenas de millones de euros, o sea, decenas de millones de dólares. Estamos hablando de 22, 23 millones de euros, o sea, como 30 millones de dólares. Eso tiene Rigoberta Menchú con WINAC. ¿Cómo lo lograron? A través de haber sido ella de alguna manera beneficiada desde el gobierno de Berché, bueno, de Ramiro de León, Berché, el gobierno de Alfonso y otras, y creo que el gobierno también de la UNE. Y entonces es una forma de cooptar esos otros balances que necesita el pueblo de Guatemala. Ella representa a un sector de la población grande, el sector indígena, pero ¿por qué no vemos entonces el pronunciamiento de una líder mundial en aspectos en contra de la represión del pueblo, en contra de la extracción del oro y la plata y el petróleo? Porque Stein incluso estuvo cuando se adjudicaron, porque un pariente de él estuvieron en la adjudicación en el robo de la empresa Perenco, que ya era una empresa guatemalteca, nos pertenecía, y por una renta de $1 millón al año se la cedieron a una empresa que vayan ustedes a ver quiénes son los socios. Pero si no entendemos y no sabemos y no exigimos conocer ese trasfondo que hay en el país, no vamos a entender por qué el país vive sumergido en la aflictividad, esquizotimia que nos generan a través de cientos de muertos a la semana. Por favor, Germán, pues me gustaría que entráramos con eso de las campañas y cómo pues ocupamos estos últimos lugares, pero pareciera que no, la población vive en otro mundo. Sí, buenos días, Soto, compañeros de mesa, Pedro Serrano a la distancia. Gracias a los televidentes que tienen a bien abrir sus hogares cada fin de semana y usted allá en casa sacar sus conclusiones. Yo le llamo a esto la agenda de la desinformación, donde nos han llenado de verdades a medias y de mentiras. Una verdad a medias
deja de ser verdad y se convierte en una mentira. Entonces, Guatemala tenemos esta situación de que los medios de comunicación en su gran mayoría o están al servicio de los grupos fácticos, de los grupos de los feudales o oligarcas, como queramos llamarlos, pero ese grupo lleno de maldad, que lo que hace es tirarnos informaciones completamente que solo van a beneficiar a estos grupos y van a mantener a la sociedad viviendo una realidad que no existe. Ustedes pueden oír el discurso del señor presidente, de la vicepresidenta, hablando de una Guatemala que yo no sé dónde está. Él habla de desarrollo, habla de paz, habla de no violencia, habla de un montón de cosas. Los 3 años y pico se fueron con la misma situación, pero la realidad es completamente otra. Ahora miramos cómo estas empresas mineras arrinconan al gobierno y sacan artículos diciendo que se van a perder 100,000 plazas de trabajo. Es algo inaudito, algo increíble. Cómo nos mienten, cómo manipulan la mente del guatemalteco, pero lo increíble es ver cómo algunos medios y cómo algunos periodistas se dejan comprar. Porque el problema aquí es que los medios de comunicación se han también prostituido. La prensa guatemalteca, en su gran mayoría, con raras y muy honrosas excepciones, está prostituida y al servicio total de estos grupos. Y si no lo someten, porque les quitan anuncios, les quitan pauta, el gobierno tiene sus maneras de extorsión, porque estos son extorsionistas. El gobierno y estos grupos que son manejados, porque estos grupos manejan el gobierno, extorsionan al no darles pauta. Y también la empresa privada, que es un solo grupo, también no pauta en estos medios que quieren hablar la verdad. De tal manera que nos tenemos que estar informando a través de medios internacionales, como salió el día de ayer ese comunicado, que habría que confirmar bien la lista, pero aparece inclusive la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, con una cantidad de millones de euros ahí que no se queda parado. Pero, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Será que también a ella le han comprado la conciencia? ¿Será que también entró al baile de los que, para callar y tener a la sociedad totalmente engañada, tener a todo el pueblo indígena también baboseado? Entonces, aquí hay una agenda, la agenda del mal, la agenda de la mentira, la agenda de la desinformación, la agenda que nos tiene idiotizados a todos los guatemaltecos, donde nos están contando una serie de cuentos y de historias. Yo siempre he dicho que para escritores están los mejores en Guatemala, porque se echan cuentos de Walt Disney, cuentos de Walter Lantz. Los mejores libros de ficción son creados en Guatemala. Nos tienen viviendo en el país de la Cenicienta, de los 7 enanos y qué sé yo, del Señor de los Anillos, pero la realidad es otra. Cuando empezamos a ver el tipo de estadísticas donde Guatemala está siempre en los últimos lugares, realmente es vergonzoso, porque nos dicen una cosa, pero la realidad está manifiesta en otra cosa. Yo salgo a la calle y miro ambulancias recogiendo muertos, como que estuviéramos en guerra, Dios mío, pero el presidente declaró este año el año de la no violencia. Y yo, ¿pero qué está hablando? El año del desarrollo humano. Y se echan cada cuento de vaqueros que yo me quedo asombrado. Yo miro las películas de John Wayne y no son nada a las películas de vaqueros que nos cuentan estos cuates. Así que la agenda de la desinformación, diría yo, que es la que se ha manejado y que se viene manejando durante la historia de Guatemala, la agenda de la mentira, del engaño y de la patraña. Gracias, Otto. Gracias. Por favor, Edgar. Mira, perdón. Buenos días a todos los guatemaltecos. Hoy, viernes 13 de febrero de 2015. Deseamos enviarles un cariñoso saludo a todos los guatemaltecos. Mañana es el día de la amistad, el día del cariño. Bien, 2 semanas estuve fuera de mi país, estuve realmente en el Caribe y un poquito desconectado porque en el área donde yo vivo no hay noticias de Guatemala. Estaba aquí en el Caribe latinoamericano y no recibí mayor información, pero logré reunir algo de los periódicos y de la televisión y la radio. Debo decirles que cuando yo he estado imbuido en el ambiente político, cuando yo leo una lectura a la prensa, radio y televisión, las verdades que aquí se hablan en estos medios de comunicación no llegan ni al 30% de lo que sucede políticamente y comercialmente, etcétera. O sea, en Guatemala estos medios de comunicación no son medios informativos, son negocios, es publicidad para ganar dinero, es publicidad para ganar adeptos, y es publicidad para fortalecer el capitalismo guatemalteco. Porque ellos están, según ellos, en el paraíso capitalista y ellos creen que eso es todo lo que
Ese es el motivo de vivir en esta vida. Cuando encontramos nuestras iniquidades sociales, yo creería y pienso con toda franqueza de que nosotros lo vemos como problemas. Realmente nos preguntamos dónde está realmente el mal de los guatemaltecos o los males de la patria. Hablamos de pobreza, hablamos de desempleo, subempleo, violencia, enfermedades, falta de institucionalidad democrática, debilidad institucional, estados fallidos, estados fracasados. Es decir, ya tenemos un rico léxico, un rico lenguaje para hablar de los males de la patria. Sin embargo, no olvidemos que en Guatemala una economía de mercado le llamamos. Es una economía de mercado de la oferta y la demanda. Eso es lo que tenemos que entender los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista crea violencia para ganar dinero. Ganar dinero en armas, en contratar guardias, en contratar policías, en contratar ejércitos, etcétera, que es una manera de ganar dinero. Provocan enfermedades. Qué vergüenza que Guatemala no tenga una fuente de agua potable. No les conviene a las farmacéuticas y a un montón de gente para que hagan enfermedades infecciosas, para que hagan enfermedades transmisibles. ¿Por qué? Porque las enfermedades son un excelente negocio. No así la salud, que es un pésimo negocio. En Guatemala nadie vende salud ni nadie trabaja para la salud. Todos trabajan para las enfermedades. Guatemala está cundida de talleres, farmacias, reparaciones, etcétera, porque ahí es donde el dinero corre a manos llenas de acuerdo a la concentración de la riqueza, que es lo que fomenta el capitalismo. Ahora bien, no olvidemos que los financiamientos que tenemos en Guatemala son los siguientes, para que no perdamos, porque ahí vienen toda la problemática nacional se reúne o se concentra en un sistema político y económico. Por ejemplo, los males de la patria es inflación, creado por el mismo capitalismo. Ellos vienen subiendo todo el tiempo precios, poquito a poco, para que el guatemalteco se vaya adaptando, dicen ellos. Claro que en el camino se muere mucha gente. También de las remesas del exterior. Es un mal de la patria porque estamos viviendo una economía ficticia. Las remesas tienen sus días contados o años contados. Entonces, ayer leía yo en las noticias de Guatemala que cada día los migrantes son más cada día. ¿Verdad? Son mucho más, van en aumento exponencial, en incremento. Otra forma de que se sostiene la economía guatemalteca es el narcotráfico y es básicamente todo el capitalismo. Se sostiene también por el contrabando, el tráfico de personas, la cooperación internacional, quiero mencionar, es muy importante. En un sistema socialista donde yo he estado, la cooperación internacional es casi el 100% de ayuda. En el capitalismo nuestro, la ayuda llega a la gente pobre, si mucho el 25%. Empiezan a robar desde los financistas, allá en Alemania, Estados Unidos, etc. Ahí empiezan los negocios. Ellos que quedan con mucho dinero localmente allá para enriquecer sus propios estados, diciendo que ese dinero se trasladó a América Latina o a los países pobres. Segundo, en el camino se queda más dinero con los distinguidos intermediarios. Y en Guatemala reciben las ONGs y otros dinero, donde primero se capitalizan ellos, agarran un buen estilo de vida y cuando van a las comunidades, ellos van perfectamente financiados, pero no a la gente pobre. Otra manera de corrupción, pero es muy sofisticada, son las donaciones. Porque eso quiere decir traslado. Dice el capitalista o el capitalismo que nadie regala nada. Entonces, ¿de dónde aparecen donaciones? Hay compromisos políticos, hay presiones sociales, presiones económicas para que... Es decir, todo va en beneficio del capital. También el financiamiento externo, cuando los países firman financiamientos, también es una manera de que un país está corrompiendo al otro. Una manera, porque ese dinero no va a llegar a la gente pobre. O sea, es un dinero que se queda en las altas esferas. Es ahí porque el capitalismo cada día crece más y las cúpulas se pelean a muerte. Las franquicias también es muy importante mencionar porque no las hemos analizado. Ahí está McDonald's, ahí está Burger King, son franquicias y es una manera de evadir impuestos, es una manera de saquear países porque están ganando demasiado dinero. Donde yo estuve no hay franquicias porque son prohibidas, porque son concentradas de poder y eso jamás lo hemos analizado en Guatemala. Entonces, cuando uno ve todo esto, tiene que darle una problemática en la mesa y, por supuesto, la solucionática, como la hemos llamado muchas veces. Para enfrentar la problemática necesitamos mucha inteligencia, necesitamos mucho análisis, que la mente nuestra esté en paz, no revueltas capitalistas, porque eso no nos van a dar más que soluciones capitalistas. Entonces, en Guatemala han metido un capitalismo aberrante y quieren que el propio capitalismo
lo quiera corregir, y eso no se puede, porque todo el mundo quiere dinero para enfrentarse a estas, llamémosle, distorsiones del mercado. Gracias. Bueno, y es que también se requiere de decisiones, definición y decisiones. Eso se requiere también. Omar, si existiera una democracia en los medios, si existiera realmente un tipo de libertad, es que cuando vemos que hoy, pues Guatemala es uno de los países de los últimos en la libertad de prensa, realmente hay algo más que eso, porque no es solo atentar contra el periodista, sino es que la concentración de los medios pues genera impunidad. Se lograría cambiar todos los vicios que hay en todos los ministerios, o sea, la impunidad y la corrupción, con una apertura de medios, Omar. O sea, ¿cómo interpretás cómo fuera con una apertura de medios? ¿Qué lograríamos corregir con todo eso? Bueno, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, yo quisiera empezar con tu premisa inicial, en donde me preguntaste qué pasaría si hubiera una real democracia en los medios. Y te digo, fácilmente tendríamos un país diferente, una Guatemala diferente, un país incluyente, un país mejor para todos, pero efectivamente no está pasando eso. Entonces, aquí en Guatemala estamos en un sistema esclavizante que hay que camuflajearlo de alguna manera, y para llevar ese camuflaje, al final lo que se utilizan son los medios de comunicación. Pero aquí en Guatemala tenemos una economía de sobrevivencia, en donde los guatemaltecos no pasan de ahí, de sobrevivir. Mira lo último que se estaba tratando de hacer, de poner un salario diferenciado en el cual, en lugar de mejorar, iba a desmejorar la clase trabajadora. Pero este sistema, que solo sirve para un grupo de personas, al cual vos le diste el nombre de oligarquía guatemalteca, un sistema en el cual solo un pequeño grupo de guatemaltecos finalmente logra llevar una vida decorosa, una vida digna, pues se tiene que sostener a través de algo. Y entonces utilizan una herramienta que se llama medios de comunicación. Fíjate, Otto, que yo hoy que estábamos platicando, en donde un periodista en un diario de este país reconoce que Vea Canal, de alguna manera, es el único medio en donde, por la manera en que se conducen sus periodistas, sus analistas, pues al final logran sacarle a esos políticos o pseudopolíticos la realidad de su corazón, ¿verdad? En donde finalmente lo que menos está es el bienestar de este país. Pero a lo que yo voy, nosotros en Guatemala tenemos un sistema que realmente, de verdad, no ha salido de la esclavitud, porque al final no le das decoro, no le das bonanza, no le das bienestar a estos guatemaltecos. Y el resultado, por supuesto, es que más del 70% de nuestra gente está en pobreza y extrema pobreza. Y, insisto, nuevamente voy a insistir en que la herramienta idónea para mantener este sistema funcionando se llama medios de comunicación, porque a través de ellos llega la manipulación de las mentes, la manipulación de las masas, en donde los guatemaltecos estamos indiferentes, estamos con una apatía tremenda hacia un sistema que está en contra de nosotros. Pero, como digo, necesitan un medio para masificar esa degradación mental que tienen los guatemaltecos, y mientras nosotros permitamos que esos medios estén monopolizados, porque al final aquí hay un monopolio de medios, y que no existan más medios como Vea Canal, este país jamás será diferente. Este país no va a cambiar si el guatemalteco no tiene el acceso a la realidad que vivimos, no tiene acceso a la verdad y, como te digo, Otto, no tiene acceso realmente a una información fidedigna, certera y veraz. Gracias Omar, sí. Jorge, a usted se le criminalizó hasta el cansancio, me consta, y bueno, hoy usted es víctima incluso de su defensa, y solo a través de Vea Canal se da a conocer todas las violaciones de su proceso, etcétera, que hemos conocido.
Y los demás medios, pues no, todos calladitos, todos bien calladitos, todos bien alineaditos. ¿Usted cree que con la apertura de medios así independientes como deben de ser, responsablemente informadores de la verdad, conociendo, por ejemplo, acaso no podríamos presionar a que se elimine el secreto bancario, la ley de aguas, que se haga la ley de aguas, la ley de desarrollo rural, que se conozca quiénes están atrás de esas licencias? Es que es impresionante. El pueblo no reacciona porque no sabe y creen que son transnacionales, dicen. No son transnacionales, son guatemaltecos los que están sacando, contrabandeando, porque el 1% o el 5% es legalizar el contrabando del oro, la plata y el petróleo. ¿Usted cree, Jorge, que ese es uno de los males mayores de este Estado fallido, Jorge? Otto, he escuchado con muchísima atención tu intervención y la intervención de Germán, Edgar y Omar. Y sinceramente, ustedes tienen la boca atascada de razón. Es decir, todo lo que ustedes están diciendo es cierto. Pero lamentablemente ya en el país nos acostumbramos a tener un diálogo que es un monólogo. No importa lo que nosotros digamos, de todas formas, la gente que nos escucha, unos nos dan crédito y les parece correcto lo que decimos. Otros no quieren que se diga, se cierran y siguen con su misma conducta. Yo miro que en el país ha habido una castración, es decir, ya la gente no quiere hablar, ya la gente en las redes sociales, yo lo veo, la gente dice, ¿qué importa si de todos modos vamos a seguir igual? ¿Qué importa si de todos modos hacen lo que se les da la gana? Yo sostengo en mi libro, La Guayaba tiene dueño, que a partir del 6 de junio del año 1993, una clase que no es una clase empresarial, sino que es una clase abusiva, un pequeño grupo en aquel tiempo llamado pirámide, se aprovechó del poder, se adueñó del poder. Entraron a la presidencia de la República poniendo a Ramiro de León Carpio, que era ni más ni menos que el exgerente de la Asociación de Azucareros del país, persona con la cual ellos tenían una fachada de izquierda, pero iban a hacer lo que se les daba la gana, y así fue. Miren, 2 días después de que me votaron a mí, subieron los precios del azúcar en el país y empezó una avalancha sobre las privatizaciones a las cuales yo me oponía, pararon los programas sociales, es decir, el país lo secuestraron y empezaron ya en rienda suelta a corromper las cortes y a corromper el Congreso. Hemos llegado a lo que tenemos hoy. Y yo lo he pensado y digo, bueno, la guayaba tiene dueño. Los dueños de la guayaba hacen lo que se les da la gana. Y no vayan ustedes a creer que es de ahora. Lamentablemente, esta maña viene desde la colonia. Aquí el criollo, el elemento de la Capitanía General del Reino de Guatemala, hacía lo que se le daba la gana. No importaba cuáles fueran las cédulas reales, no importaba qué pensaran las cortes ni la corona, nada. Esta era tierra de nadie, más que del criollo. Y hay que leer a Severo Martínez para darse cuenta que esa es una realidad y lamentablemente seguimos viviendo lo mismo. Seguimos viviendo una posición en la cual estos señores creen que son los dueños. Yo les digo, a mí me choca, porque a mí me viene a ver gente de todos los estratos sociales y hablo con gente de todos los estratos sociales, desde lo más encopetado hasta lo más pobre del país, y realmente en Guatemala tenemos 2 Guatemalas.
Unos que están felices porque son los que capturan todas las remesas que llegan del exterior y para ellos la economía está buena, siguen ganando plata, siguen haciendo negocios, siguen haciendo inversiones en todas partes del mundo, creciendo con el capital que logran acumular en Guatemala. Y otra gente que se queja, no hay seguridad, no hay empleo, no les alcanza para vivir, el país no tiene justicia. Entonces, realmente tenemos que decidir si queremos seguir viviendo así, con dos Guatemalas, en una en la que unos vamos a decir misa si queremos, y otros en la que otros van a hacer lo que se les da la gana. La verdad, por ejemplo, yo lo miro en mi caso. A mí de qué me sirve tener el derecho y la justicia de mi lado si se burlan de ella y no les importa, no les importa. Es decir, los señores magistrados, ellos obedecen a sus amos. Ellos están viendo qué les dice Roxana, qué les dice el presidente, qué les dice Dionisio Gutiérrez y los abogados de Dionisio Gutiérrez, que son codueños del Poder Judicial. Ellos caminan ahí dando instrucciones, hablando con jueces, comprando los subalternos. Total, es que esto es una porquería. La verdad es que es una tristeza, pero tenemos dos naciones. Hoy que oí hablar a Edgar de sus experiencias en Cuba, pues la verdad es que tiene razón. Es decir, ¿de qué sirve nosotros que estemos pensando en salud si tenemos totalmente olvidada la salud preventiva? Si no tenemos centros de salud, si no tenemos dispensarios, si no estamos atendiendo a en donde la enfermedad se genera. No les importa, no les importa. Es decir, el negocio está en robarse la plata que llega a los hospitales, las medicinas son un gran negocio, el equipamiento a los hospitales es otro gran negocio. Si Guatemala hubiera realmente invertido a precios normales lo que se ha gastado en medicinas y salud, seríamos un país a toda madre, con bien cubierto el sector salud, pero no llega pero ni el 10%. Entonces, nosotros podemos seguirnos quejando, podemos seguir llorando, pero entendamos que los dueños de la guayaba a nosotros les valemos riata. ¿Por qué? Porque para ellos, en honor a la verdad, y como yo lo escucho de boca directa de muchos de ellos, es: vos estás equivocado, Jorge. Guatemala está re bien, vos tenés que ir, vos no has ido a Guatemala para darte cuenta qué bien estamos, ¿sí? Yo les digo, bueno, me parece que ustedes están magníficamente bien, los felicito, pues el pueblo está bien clavado, porque lo que yo oigo por parte de todos los demás grupos, los grupos étnicos, que quieren que se les respete sus derechos, la gente que verdaderamente trabaja no le alcanza el sueldo. Nosotros estamos en una pauperización de la clase media, estamos acabando con la clase media y no nos damos cuenta. Entonces lo que pasa es que a esta gente no le importa, no le importa. Alguien de ustedes dijo que vivimos una economía ficticia, absolutamente. Esta economía no es real si estamos viviendo de las remesas. ¿Cómo puedo yo decir que yo tengo una economía real si vivo de regalo? Eso no puede ser. A mí jubílenme mañana y regálenme lo que necesito, yo soy feliz, pero eso no quiere decir que eso esté correcto. Bueno, sí, vamos, pues, sí, solo teníamos Guatemala está re bien, dice, venite Jorge. Guatemala está re bien. Bueno, así para hacerles una breve, a los amigos que le han llamado a Jorge y a la clase media, el llamado es el siguiente: sobrevaloración en maquinaria del FODES. Incluía un paquete de toritos, son unos equipos especiales para puertos de uno de los puertos de los nuevos inquilinos del puerto Quetzal, me imagino. El usufructo que dieron, y de regalito les traían, nos van a equipar. A la Roxy le traían ahí unos sus equipos también usados, como esos eran para regalar. Bueno, ok. Guatemala está re bien,
y estamos en el último lugar de democracia. Y democracia no quiere decir que usted puede salir a gritar y eso, no solamente, no. Democracia es donde se respeta la vida, se respeta la salud, Dignidad humana. la dignidad, donde se respeta a la persona, al niño, La seguridad. a la familia, la vida. Eso es democracia. Y eso aquí en Guatemala no se respeta. Yo puedo decirles, siento que incluso no hay necesidad de hacer tanta represión contra periodistas. Es que existe la autocensura donde compran a los periodistas. Y a los periódicos. Pues, y a los medios y todo, o sea, no digamos, o sea, y incluso hay medios ya prácticamente oficialistas, oficiales, no solo el Diario de Centroamérica, hay otro montón de medios, radios y todo eso. El problema aquí, incluso pueden atacar al gobierno, varios medios lo hacemos. El problema acá radica en que a través de la desinformación mediática, hemos consolidado las estructuras de explotación en el país. A través de aceptar toda esa basura y de no reflexionar un momento, de tomar un momento y pensar de verdad quiénes son los dueños de las minas. No son las transnacionales, los dueños son unos pseudoempresarios guatemaltecos. Y como no hay cuestionamiento y no hay razonamiento de la sociedad, entonces todo sigue, pero mientras tanto la sociedad vive preocupada porque puede ser víctima de una bala perdida, puede ser víctima de un robo, de violación, víctima de un sinfín de cuestiones de salud, o sea, de falta de atención, de falta de oportunidades, de falta de empleo. Todo eso mide la democracia. Entonces, para todos los que le dicen a Jorge y para todos los que nos ven, y a veces también a mí me lo han dicho, miren, pero ustedes mucho atacan, un poco, es que en verdad la verdad le duele a cualquiera. De verdad, a muchos les duele que digamos las violaciones que se cometen a diario en este país, les cansa, les duele. Alguien me decía anoche, yo no sé, Otto, cómo sacas tanta energía para... Ya me hubiera cansado, me dijo. Yo un mes y me canso Y entonces yo también por eso he dado gracias a los televidentes que se toman este momento de 1 a 2 horas para entender y para concientizarse y hacerle conciencia a los demás de lo importante que es conocer dónde radica el mal de este país. Porque los que le dan la espalda a las grandes mayorías, los que pueden estar acomodados hoy, incluyendo a todos esos que profesan una fe ciega a Dios, pues no es así, porque al final están avalando la violencia, la injusticia, están avalando todo lo malo, todas las violaciones a la vida, a Dios, a la vida divina, o sea, a Dios. Ellos también son cómplices de toda la injusticia que vivimos en este país. Yo no soy pastor, ni jamás quisiera ser pastor. Pastor de Beacanal. Porque no quiero engañar gente ni manipular con la fe. Somos pastores de Beacanal. Pero a Jorge la pregunta se la voy a volver a repetir pero vamos contigo, Germán. Luego, Jorge, quisiera que me ampliara nuevamente y con vos, Germán, quiero ir y usted. Canal 5. Canal 9, Canal Maya, Canal del Congreso, TV USAC, canales del pueblo, pero no están al aire, no existen. Y otro montón de los radios, o sea, y persiguen a las radios comunitarias, allá están los canjobales pidiendo su radio, que era el único medio que les informaba sus intereses, su cultura, sus calendarios de siembra sus riquezas culturales. Sí, claro. Entonces, ¿acaso los medios de comunicación a la vez son los que han sometido al pueblo, como decía Omar, Germán? Mira, es que lo que pasa es que nosotros tenemos un juego a la democracia. Esto no es democracia. Creemos que vivimos en un sistema democrático. Eso es lo que nos hacen creer los medios.
Pero la realidad es que esto no es democracia, esta es una payasada, una farsa, manejada por un grupo que usa justamente los medios. Ahí hay 3 canales que acabas de mencionar y que irónicamente ninguno de los 3 funciona porque no les conviene. No les conviene que el pueblo se instruya, que se entere, que sepa la verdad. Imagínate que estuviéramos viendo el canal del Congreso, miraríamos el montón de huevones que hay ahí, el montón de arrimados, el montón de rateos, de mentirosos, en vivo y a todo color. No les conviene. Si estuviera el canal de la universidad realmente al aire, más de algún buen profesional estuviera sacando reportajes que instruyeran al pueblo. Entre más estúpidos y tarados nos tengan, para ellos mejor. Si tuviéramos un canal indígena, podríamos ver una parte pequeñita de la realidad de los pueblos indígenas. No les conviene. Por eso bloquean. Lo que sí les conviene es rellenarnos el coco de novelas y de partidos de fútbol y de programas de comentarios donde lo que no hacen es no orientar, sino que desorientar, desinformar y beneficiar con mucho anuncio, porquería. Explíqueme usted, señor televidente, ¿en qué país del planeta Tierra se anuncia el azúcar? ¿En qué país del planeta Tierra se anuncian las minas? Yo que he vivido en varios países, yo nunca vi en ningún país que se anunciaran las minas. Las minas traen mucho a bendición y provecho. Solo envenenan los ríos, los niños salen todos tochos, deformes, cabezones, con los ojones saltados, pero no hacen nada a las minas. Solo aquí en Guatemala se miran esas barbaridades. Entonces tenemos medios totalmente sometidos a estos grupos de poder, donde no les conviene que salga un canal como Vea Canal, por ejemplo. Aquí no dan pauta, aquí lo tienen a uno arrinconado totalmente, Otto. Vos tenés que hacer aquí maravillas, magia, para estos programas que dicen la verdad de cara al pueblo, de frente al pueblo, y con los saqueos bien puestos, podamos todavía existir. Porque a ellos no les conviene que hagan más canales como eso. Por eso es el monopolio, por eso es que tienen copados los medios. Porque es importantísimo, para una democracia real, es importante que los medios digan la verdad, que lo digan, pero a ellos no les conviene. Aquí tenemos que estar viendo Telesur, tenemos que estar viendo BBC, tenemos que estar viendo, para poderme realmente informar de Guatemala, hágame favor, no miren los noticieros de Guatemala, porque ahí le van a contar, ahí le van a sacar solo muertes y tragedia para que usted iba todo arralado todo el tiempo, asustado, que mataron a fulano, que secuestraron, que la gran madre, que hubo esto, que ahí solo noticia amarilla te tiran, vamos, pero noticia real, verdadera, de lo que se roban, de las mentiras que se echan los funcionarios, de los que están atrás manipulando, ellos ni los nombres sabe el pueblo, porque siempre los tienen ocultos. Igual la mayoría de periódicos que circulan, porque lo que sacan es defendiendo los sectores que a ellos les conviene. Entonces caemos en un juego de una llamada mal democracia. Otto, no nos engañemos, esto no es democracia, esto es una finca llamada Guatepeor, Guatemala, un país que yo amo entrañablemente, yo bendigo a Guatemala, pero está tomada por poderes fácticos, por poderes del mal, por el mismo demonio que se ha metido también dentro de las iglesias. Claro, les quiero contar que cada uno de los medios que yo mencioné, pues ellos tienen un presupuesto de varios millones de quetzales al año. Varios millones de quetzales al año. Y pues simplemente se ve esa intención clara de mantener al pueblo sumido en una mentira. Ignorancia. Este programa, el día miércoles o jueves, escuché unos anuncios y ahora recuerdo porque es que se me metió que quería tocar bastante el tema de los medios. Es porque la mina Montana o la gremial de mineros, no sé quién, está bombardeando ahorita en una campaña millonaria de que la mina no contamina el agua, que las enfermedades que se han presentado allá en San Marcos y Huehuetenango obedecen a problemas de falta de salud y pobreza y desnutrición. En nada tiene que ver, dice, está comprobado que en nada tiene que ver el agua contaminada con cianuro y arsénico. Cuando nosotros sabemos que en este país han ingresado miles de toneladas de cianuro, miles de toneladas, porque se han vertido en nuestros ríos, cuando sabemos que esos tanques de veneno, de tóxicos, cuando sabemos que esos tanques de cianuro se están filtrando en las entrañas de la tierra y que al final llegan y encuentran el manto freático y esto pues ya corre hacia otros lugares, pues ¿quién nos va a dar paja?
por eso hoy insistimos en que los medios de comunicación, incluso es cierto lo que Jorge dice de sus amigos, o la gente de las dos Guatemalas, por eso también aquí hemos dicho la Guatemala urbana y la rural, el que vive la angustia y el de la capital que le viene del norte lo que le pase a los de la rural. Entonces, ¿acaso esa contaminación, vos, Edgar, no es visible y palpable a plena... Sabemos de todo nuestro mal, pero no es palpable, no es tangible toda esa enfermedad que provoca la actividad extractiva en cuanto a la contaminación del agua? Claro, mira, hay oligoelementos en la tierra, en el agua, que a dosis naturales, no artificiales provocadas por el hombre, no causan ningún problema, excepto el exceso. Por supuesto, cualquier exceso de consumo es pésimo. Y cabalmente el capitalismo fomenta los excesos. Por eso es que el capitalismo, lo digo yo abiertamente aquí, es una enfermedad mental. Porque el ser humano vive del aire, vive con parafernalias mentales. Entonces ustedes saben que los locos realmente en el mundo los fabrica el capitalismo. Porque le hace ver mundos irreales, donde él va a ser millonario, donde va a ser una persona libre, donde va a ser una persona que va a vivir con el máximo bienestar, al tener el mundo a sus pies. Eso lo repiten constantemente todos los que conocemos. Guatemala es un país capitalista, porque tenemos tantas enfermedades, pero somos un capitalismo al servicio de otro más grande, donde ellos nos extraen toda clase de bienes, toda clase de oligoelementos, para que ellos fabriquen y le den valor agregado a los productos que posteriormente nos importan, con triples o cuádruples aumentos de precio. De tal manera que el guatemalteco, en Guatemala se están produciendo experimentos, no solo a nivel de humanos, sino a nivel de cuestiones extractivas. Ya el mundo europeo ya no aprecia tanto el oro como se apreciaba antes. Ahora se les ocurrió que el jade es lo mejor, entonces están extrayendo el jade locamente y no hay un control. La palabra control les molesta. Debo decir que al capitalista decirle, él sí puede controlar lo que se le dé la gana, pero la demás gente no puede controlar absolutamente nada, porque ellos quieren tener el control de los pueblos, de los países, de las instituciones. Ponía mucha atención, yo como siempre lo hago con Jorge Serrano, realmente él está viviendo en otros países y no es muy diferente al nuestro. Lo que pasa es que quizás los panameños son más transparentes que acá, pero posiblemente se cuezan las mismas habas que acá, pero recordemos también que él está en otra dimensión. De tal manera que debo decirles que qué tipo de país queremos los guatemaltecos. Eso es lo que tenemos, bueno, tanto problema, y si nos vamos a seguir repitiendo los problemas, o los vamos a creer o nos vamos a enfermar. Yo creo que tenemos que aportar soluciones, aunque sean teóricas, porque las utopías son las que llevan a mejores caminos. ¿Cómo mejorar el capitalismo que tenemos? Han hecho muchos experimentos, quizás Europa nos dé alguna experiencia, o los países nórdicos, pero lamentablemente con los empresarios que tenemos en Guatemala es prácticamente imposible, acostumbrados al robo de los beneficios nacionales a través de la inflación, a través del no pago de impuestos, a través de los pésimos salarios. Es una forma de robarle al pueblo de Guatemala. Entonces estamos viviendo una democracia capitalista. ¿Y cómo hacemos una transición para una democracia socialista? Debo decirles que en Estados Unidos hay una democracia capitalista, pero tiene ingredientes socialistas que les hace sobrevivir más, por ejemplo, las pensiones y otra serie de beneficios. Pero debo decirles finalmente, Otto, que en Estados Unidos el pueblo norteamericano está sufriendo lo mismo que nosotros, solo que en diferentes dimensiones, en diferentes, no, es peor, porque allá la droga la consumen libremente y nadie molesta a nadie. Aquí sí molestan a los narcotraficantes. Allá la droga circula libremente, circulan alimentos franquiciados. Nos estamos desviando de la minería. No, pero la minería ellos la compran. Mira, normalmente el norteamericano está desinformado por toda la... Claro. Ahora bien, les voy a traer en la próxima vez los periódicos Granma y otros, porque ahí esa prensa es diferente. Gracias. Bueno, Omar, mira, el objetivo es hacerle conciencia al pueblo de Guatemala. Nos duele esa campaña,
sabemos que al país han ingresado más de 100.000 toneladas de cianuro. Así es. Y los muy hijos de P se tiran una campaña fuertísima, Mediática. pero así gruesa, que insisten. Es bueno. Entonces, 100.000 toneladas de cianuro en unos, ¿cómo le llaman a los tanques de las presas que hacen así en las fincas? Represas. Unos agujeros que hacen, no se llama Estanques. represa, estanques, bueno. Y ellos colocan un plástico negro, solo lo colocan, que es la membrana de hule que le La llaman. presa de colas. No, es que no es presa de colas, No, ese es un tanque de veneno. No, por eso. Pero pero sí. técnicamente le llaman Así, esa es una mentira. Fíjate que técnicamente Técnicamente es una falacia, es una maldición. Es que la por eso técnica también se yo cuenta mentiras. cuando ellos hablan de presa No, de para- colas, yo me voy casi que ya a darle de una vez. No, pero para que el guatemalteco entienda, porque ese es el término que No. sale ese es el término que sale. Sí, ¿Me explico? ok. ¿Sí? Mira pues, ¿acaso no hay filtración ahí y no hay lluvia ácida? Y no hay evaporación en esos tanques, y si esos tanques se bajan, y si ellos hasta necesitan que haya filtración, pero en 100.000 toneladas, ¿cuánto podríamos contaminar de agua? ¿Qué podríamos hacer? Démosles ejemplos al pueblo para que vean qué bien está Guatemala. Bueno, mira, otro, Eso ha aquí, ingresado. Sí. aquí lo que tenemos que ver es algo bien importante. Si no hubiera pérdida de cianuro, debería haber entrado una sola vez y ya no Ahí más. está. ¿Me explico? Si vos necesitas estar alimentando con cantidades mínimas o máximas o la cantidad que sea, una presa de colas para poder hacer la separación de metales, ¿sí? Entonces quiere decir que en algún lado se está perdiendo, ¿sí? O sea, eso es la lógica. Entonces, ¿hacia dónde se va esa pérdida? Hacia el aire no lo creo, pero sí se va hacia las fuentes subterráneas de agua. Estas fuentes subterráneas de agua, realmente no hay nadie, pero nadie que sepa exactamente cómo circula abajo. Entonces, al final de cuentas, de todas maneras, no vamos a saber en dónde va a salir un foco de contaminación que le puede afectar a los seres humanos. Pero lo que yo creo que aquí tenemos que ver los guatemaltecos es que efectivamente entró una cantidad inicial de cianuro y han ido reemplazando, ¿sí? Porque hay pérdidas y esas pérdidas se van para algún lado. O sea, eso es el tema medular de esta cuestión y se está yendo hacia los acuíferos, ¿sí? A los acuíferos, a los mantos subterráneos de agua, ¿sí? Porque eso hace circular y, como te digo, es incierto al final. Claro, todos los que saben de hidrología pues presuponen hacia dónde va el agua y regularmente va a dar a las vertientes, ríos, a los ríos, lagos y mar. Entonces, pero ahí, toda vez tengas pérdidas, algún lado está ahí, y eso es lo que al final tenemos que tener claro. Claro, Jorge, así rápidamente, los medios de comunicación, insisto con usted, los medios de comunicación, porque quiero que usted también entienda que a usted no lo quieren los medios de comunicación. Usted es un enemigo de Guatemala. O sea, usted es una persona que... Para ellos. Sí, para ellos. Claro. Pues, perdón, no de Guatemala, para ellos. Y yo quiero que usted hable con más franqueza el tema, porque usted es ingeniero y usted conoce de geología y conoce de muchas, de teología también, creo que es geólogo. Y ¿acaso los medios de comunicación, cree usted que ellos no saben todo esto que nosotros hemos dicho hasta el cansancio? Y incluso aceptan pauta irresponsable, mentirosa, como la han aceptado en contra de su persona. ¿Usted, acaso los medios no han recibido dinero para destruirlo a usted? ¿Acaso los medios no lo han destruido a usted, Jorge? Bueno, yo te voy a decir, Otto, que por 19 años, 20 años, y yo diría 21 años,
todo lo que los medios escritos han publicado contra mí y gran parte de lo que los medios hablados han publicado contra mí y algunos de los medios televisivos, nunca me han dado un derecho de respuesta. Tengo que hacer una salvedad. Sí, en Telediario la gente, Sierra, sí, y Roberto, que estaba antes de ser Elsie, ellos sí me dieron unas entrevistas, pero fuera de eso, nada. Por otra parte, sí, es doloroso ver cómo los medios irresponsablemente coaligados con los intereses más oscuros del país destruyen la reputación de una persona. A mí me han hecho pasar por ladrón, me han hecho pasar por un pícaro y nunca publicaron una prueba, nunca dijeron, mire, Jorge Serrano se robó esto. Es decir, simplemente me metieron el mote de ladrón. En los juicios que hay contra mí no hay absolutamente nunca nadie se preocupó por presentar una prueba porque no la hubieran encontrado. Como yo he dicho y lo vuelvo a repetir, nunca participé en los negocios del Estado, ni antes ni después. Los medios fueron ingratos. Le hicieron sufrir muchísimo a mi madre, que en paz descanse. Mi familia ha sido avergonzada, nos han limitado de muchísimas cosas, pero les ha importado un bledo, ¿verdad? Es decir, ellos tienen que cumplir con la gente que les paga y la moral, la ética, la ley de emisión del pensamiento realmente no vale nada. En Guatemala, la ley de emisión del pensamiento, si yo hiciera un juicio contra estos medios, y me lo dijeron mis abogados, pues lo que podría lograr es que en quinta página me publicaran algo, o que si los llegan a multar les metan una multa que son 500 quetzales, 400 quetzales, una cosa insignificante. No hay ley para ellos. Yo digo en mi libro El desmadre tiene dueño, que el periodista, ese dueño de medios, sobre todo en Guatemala, tiene la patente de corso, tiene derecho a matar. Puede decir de una persona lo que se le dé la gana, puede cubrir al que se le dé la gana, y nadie se puede meter con ellos porque atenta contra la libertad de expresión. Y quiero hacer ver que la libertad de expresión no es solo que garantice al periodista. La libertad de expresión debería garantizar el que yo pudiera hablar y expresarme en los medios, pero eso yo ya lo olvidé. En Guatemala no se puede. No se puede porque los medios son parte del mismo grupo que son los dueños de la guayaba, que ostentan el poder y que se creen como dueños de la verdad. Entonces, ¿qué más podemos decir? Es decir, no tenemos medios en Guatemala. Para mí son boletines que hablan de lo que es una persona u otra persona, hablan de sus productos y promocionan sus campañas de prestigio y de imagen. Y por eso es que alguien de ustedes decía que nunca había visto, creo que era Germán, una propaganda vendiendo azúcar, porque el azúcar la gente la compra. Es decir, ¿para qué? O promocionando una actividad minera. Si una actividad minera es buena y la gente está contenta con ella, no va a haber problema. Y si la gente no está contenta con ella, hay que sentarse y contentarla. Yo estuve esta semana hablando con gente que tiene refinerías de metales y me decían que de las refinerías de ellos no sale un solo contaminante y que los metales pesados que ellos obtienen como producto de la refinación de los productos, esos son colocados en áreas especiales en algunos estados de los Estados Unidos o en algunos lugares donde se los permiten y tienen que pagar por ellos. Es decir, transportan en barco, en containers especializados esos subproductos para que no contaminen. Entonces, las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer como las quieren hacer en Guatemala, baratas y matando gente.
Yo, como decía ahí mi querido amigo Edgar, no vivo en Guatemala, pero yo me mido con cualquiera y se va a dar cuenta que conozco mejor Guatemala que mucha gente que vive en Guatemala. Y tengo un punto de comparación. Realmente Panamá no es una panacea, pero yo puedo decirles cosas interesantes de Panamá. Panamá, por ejemplo, el empresario panameño no saca su dinero. El empresario panameño invierte en Panamá, y por eso es que Panamá tiene un crecimiento del 8, 10, 11%, mientras en Guatemala, con todas las remesas, solo tenemos 3%. En Guatemala el empresario da el empleo que el país necesita, pero existen sindicatos fuertes como el Suntrac que no se dejan, y si tienen que parar la ciudad la paran, y ellos pelean por las reivindicaciones laborales, y sus pactos colectivos son serios y respetados. Tenemos comunidades indígenas aquí que tienen su propia legislación, tienen su propio sistema de gobierno y participan en el gobierno central. Han habido indígenas provenientes de esas comunidades que se han sentado en la presidencia del Congreso, es decir, Panamá, las comunidades indígenas, la Nobucugué y la de los Cunas, tienen su propio gobierno y son respetados y conviven. Y naturalmente hay conflictos a veces, sí hay conflictos, pero se dialoga. Y eso es lo que yo quiero que miremos en nuestro país, que haya respeto, que se fomenten las identidades. Y yo lo he vivido 21 años y me parece que los conflictos solo han servido para mejorar. Y cuando han habido gobiernos que se han querido cerrar, los conflictos se han agudizado. Cuando han habido gobiernos que le ponen interés y atención, los conflictos se resuelven. En Panamá no hay analfabetismo, 0%. Gracias. El 100% de los niños están en las escuelas primarias. La atención de salud es aceptable. Y tenemos aquí en Panamá, la persona gana 4 veces más de lo que gana en Guatemala. El ingreso per cápita es 4 veces más. Somos países equivalentes, pero las circunstancias son diametralmente opuestas. Entonces aquí hay menos violencia, hay una serie de cosas. Yo no es que esté poniendo a Panamá como el paradigma, pero cualquier idiota, cuando compara las cosas, se da cuenta que las cosas se pueden hacer si hay buena voluntad de los diferentes, de los medios, de los empresarios, de las universidades, de los sindicatos, de las cooperativas, de los pueblos indígenas. Las cosas se pueden hacer. Y eso es en lo que yo me he inspirado en plantear, que en el país necesitamos una refundación, en donde, modificando los estamentos del Estado, vamos a llegar a tener una coexistencia pacífica y en desarrollo y en beneficio del país, y a parar esa persecución y esas vendetas y esa matacinga que existe en Guatemala, que no nos ha conducido a nada. Ok, entonces, en pocas palabras, dentro de la refundación del Estado, ¿cómo se pretende hacer que los medios de comunicación, si se llegara a dar una refundación de todos los aspectos, la inclusión, el pluriculturalismo, ¿cómo logramos que se liberen las frecuencias de radio y televisión? Y está de acuerdo en alguna ley que de alguna manera pues no permita el abuso de ciertas empresas de desinformar. O sea, ¿cómo hacemos para que eliminar este oligopolio de medios de comunicación que desinforman al país? Jorge. Otto, la tecnología ya lo permite. Actualmente, si nosotros salimos de los sistemas analógicos y nos vamos a los sistemas digitales, en lugar de tener 3 o 4 canales disponibles en directo para competir, pues tendríamos 100 canales. Entonces, la verdad es que estamos atados a una tecnología vieja. ¿Será esa para proteger los intereses de un grupo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Nosotros lo que necesitamos en Guatemala es que vea canal, puede estar al aire, y puede estar al aire transmitiendo para que cualquier persona lo pueda escuchar, que esté por ley en donde debe estar, en todas las compañías de cable. Nosotros lo que necesitamos no es crear barreras para proteger determinados medios, sino que todo lo contrario.
Y la otra cosa, que es lo que a mí me parece muy importante, y aunque les vaya a parecer como un sacrilegio, hay que cambiar la ley de emisión del pensamiento. Porque si bien es cierto, se ha despenalizado la injuria y la calumnia, pero por el otro lado se ha dejado puerta abierta para que la gente haga lo que se le da la gana. Y no es posible. Si yo vengo e insulto o calumnio a una persona verbalmente, me voy a la cárcel y me siguen un juicio. Si un periodista lo publica en un medio, nadie lo puede tocar. Eso no está correcto. No está correcto. Realmente todos tenemos que educarnos para respetar la dignidad de cada una de las personas, y la ley es la ley. La ley hay que cumplirla. Y el que incumple la ley debe tener consecuencias. Y no como es actualmente, que vamos a un tribunal de imprenta, y ese tribunal de imprenta lo constituyen ellos mismos y nunca se van a condenar, y eso ha fomentado la impunidad en el país, y lo que ustedes han venido señalando, el abuso de los medios, atacando la ciudadanía, corrompiendo la democracia y realmente impidiendo que el país tenga un desarrollo adecuado. Claro, gracias Jorge. Bueno, el artículo 35 de la libertad de emisión del pensamiento, sí, el artículo 35 de la Constitución de la República, pues establece claramente que eso no puede ser regulado. Pero yo quiero ir con vos, Germán, porque yo creería que ahí pues eso sería casi imposible, es imposible. Tal vez yo diría que hay otras formas. Al final no nos pudo aclarar, Jorge, la forma de ampliar, o sea, pues de verdaderamente combatir el oligopolio de los medios. ¿De qué forma crees vos que podemos combatir el oligopolio de los medios, Germán? Mira, hay un caso emblemático en Sudamérica, Ecuador, Correa. Ecuador tenía el problema casi muy parecido al de Guatemala con los medios de comunicación. Es más, Ángel González estaba metido en Ecuador, con canales de él. Y Ecuador tuvo que hacer una reforma con la cuestión de los medios de comunicación, porque los medios eran instrumento para satanizar, eran utilizados para satanizar cualquier movimiento social y cualquier movimiento de cambio, y para tener desinformada a la población. Ecuador es un caso emblemático que hay que ponerle mucho ojo de observarlo y estudiarlo, porque lo que hicieron ahí fue abrir, no solamente abrir los medios, sino que regular esos medios, de manera que no se apoderaran totalmente de la información que deberían porque los medios están para informar, esa es la idea. Un medio de comunicación lo que debe hacer, informar, y tratar de informar con objetividad y con la verdad. Ese es el origen de un medio de comunicación. Pero cuando el medio ya es dirigido para desinformar y para manipular masas y para ponernos idiotas y pendejos en un país como Guatemala, pues ya cambió, ya no es un medio de comunicación, es un medio de desinformación. El caso de Ecuador me llama mucho la atención, porque ahí se abrieron todas las frecuencias y se le ha dado participación, si ustedes lo miran, a toda la sociedad. Inclusive en Guatemala, que las propias comunidades indígenas, para su propia identidad, por el beneficio del mismo país, tengan sus propios medios de comunicación. Aquí lo que han hecho es coartar la libertad de prensa, eliminando todas estas radios, que son radios comunales, radios de áreas muy específicas, con características muy específicas. O sea, el abrir los medios lo que traería es democratizar los medios. Estamos hablando de democracia. Entonces, democraticemos los medios. En Guatemala lo que hay es que no está democratizado los medios de comunicación. Están tomados por pequeños grupos de poder que los usan para su sabor y antojo y para su beneficio. Pero ojo, si queremos buscar soluciones, pues ahí está Ecuador con algo racional, diría yo. Algo racional donde no se cuarta la libertad, pero se regula, de manera tampoco que vengan y te agarren y te peguen una gran sopapeada y no tengas derecho a defensa, porque tampoco se trata de eso, sino que se abrieron. A Correa me lo llevaban, pero así, del tingo al tango me lo llevaban, porque los medios tenían la misión de satanizarlo, como están haciendo como en Venezuela. Ahí miran los medios nacionales e internacionales en conjunto, satanizando a un movimiento revolucionario en Sudamérica. Entonces, ojo con eso, y tampoco caer en las extremas, donde el medio va a estar callado,
donde el medio solo lo que el gobierno diga. No se puede tampoco. Tiene que haber una balanza, un balance exacto para que el medio sea orientador, sea un medio que eduque, sea un medio que le abra, que ponga al ciudadano de a pie, lo ponga realmente en su realidad, para que él pueda coadyuvar a hacer cambios dentro de esa realidad. Aquí, para terminar, Otto, lo que hace es que nos mete en una realidad de porquería, de fantasía, y la gente toda anda medio idiotizada, claro, viviendo en un país de los 7 enanos, como he dicho yo, y cuando quieren demonizar a alguien, agarran a Jorgito Serrano, agarran a Juan Pérez, agarran a quien sea, te agarran, y me le pegan una paleada y no tiene derecho a defensa. Claro, entonces, como podemos ver, Edgar, los medios, pues al final es a través de ellos que quitan gobiernos, criminalizan comunidades, siembran terror, deforman el mercado, esquizotimia, deforman el mercado, especulan con los precios, sí, especulan con mercados. Bueno, ¿cuál es tu idea para poder ir eliminando ese yugo que nos tiene en zozobra, en una noche, en un siglo trágico, porque bueno, en siglos trágicos o ciclos trágicos para las familias y los guatemaltecos? Claro, Otto, mira, yo quisiera recordar a los guatemaltecos como constituyente. El parteaguas del año 1985, cuando sin armas, a través de la palabra, a través de la palabra escrita, y a través de todos los medios de comunicación y de la forma de expresarnos en el idioma o la lengua vernácula que nosotros primigeniamente fuimos formados como seres humanos, tenemos todo el derecho del mundo de expresarnos como tales. De ahí nació como un gran derecho humano universal la libertad de emisión del pensamiento. Y eso es muy importante porque los guatemaltecos hemos aprendido a ser mentirosos, a ser temerosos, a ser cohibidos, a ser reprimidos. Porque luego el oligarca, el neoliberal, descalifica a la otra persona. Lo que está diciendo es una idiotez, vos. Las muladas que hablan en Beacanal, dicen. Entonces, esa es una falta de respeto. Lo que pasa es que él tiene otra mentalidad, generalmente neoliberal, porque los neoliberales solo hacen y deshacen a su sabor y antojo, y no aceptan otra forma de vivir, otra forma de expresarse, otro estilo de vida. Entonces, el mundo tiene que caminar hacia una universalización de todos los bienes y servicios que produce la propia tierra, y eso es lo que los oligarcas no solo no lo entienden, o si lo entienden, piensan que les van a quitar, que les van a menoscabar su bienestar. Los idiotas no saben que democratizando el mundo, ellos mismos van a vivir mejor. Ya les he dicho en más de una ocasión que el capitalismo es una enfermedad mental, porque el ser humano se alimenta de bienes materiales, dejando el espíritu, la conciencia, el pensamiento como una mercancía nada más, porque los seres humanos en el capitalismo somos una mercancía. Ellos le llaman muy elegantemente la mano de obra calificada, mano de obra no calificada. Los sancarlistas somos mano de obra calificada. Los albañiles, los operarios, los basureros, los recolectores de basura, le llaman mano de obra no calificada. Por lo tanto, el capitalismo viene y abusivamente y respetando la dignidad humana, baja los sueldos. Y eso hace que la gente se vuelva más rica. Entonces, es ahí otro de los graves defectos y otras enfermedades del capitalismo, que lo que hacen es empobrecer a la gente. Y cuando la gente es pobre, no tiene capacidad en un sistema capitalista de educarse, de tener salud, de tener desarrollo integral de la persona, de tener seguridad. De tal manera que entonces energúmenos viven de las iniquidades sociales, porque para ellos las injusticias son buenos negocios. De tal manera que si seguimos en Guatemala con ese mismo estilo de vida, con esa forma de pensar, el país no tiene absolutamente ningún futuro. Ahora bien, quisiera expresar cómo redactamos la libertad de emisión del pensamiento. Jorgito Serrano está fuera del país. Yo quisiera que él pudiera volver a Guatemala, porque él realmente no ha violado realmente una ley penal. Él tiene derecho a expresarse, es un deseo nada más, tengo la libertad de expresarlo, no tengo por qué ser reprimido por esa expresión. Simplemente es una emisión de pensamiento, porque no es bueno, tenemos que predicar con el ejemplo.
El artículo 35 dice claramente libertad de emisión del pensamiento. Eso nos costó varias semanas de discusiones, hubo represión a la asamblea, menos mal que fue marginal. No, dentro del hemiciclo parlamentario y en nuestras comisiones de la asamblea, pues tuvimos la libertad de expresarnos libremente y redactamos una excelente constitución que no se aplica cabalmente por los factores de poder. Entonces, si no apoyamos la constitución, no vamos a vivir en democracia jamás en Guatemala. ¿Qué otro instrumento tenemos? Pues tenemos el mercado, racionalizar nuestros propios gastos, pero lamentablemente el sector privado ya copó todos los bienes de Guatemala. Gracias. El agua, el azúcar, todo. Ellos han agarrado totalmente los bienes y servicios. La libertad de emisión del pensamiento dice, es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa. Es un mandato constitucional, de tal manera que pequeños reglamentos, leyes ordinarias, ese espíritu no lo pueden objetar, no lo pueden contradecir en ningún momento. Y el artículo nos quedó muy desarrollado para poder hacer énfasis para aquellos que no lo entienden esas simples y sencillas palabras, porque la cuestión guatemalteca es muy simple y sencilla. Lo que pasa es que nuestra parafernalia neoliberal no permite que la entendamos. Y mientras menos la estudiemos, y menos la discutamos, y menos la hablemos, menos la vamos a entender. Entonces lo más seguro es reformar la Constitución. Entonces vienen los idiotas y empiezan, porque esto no se puede mejorar. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Si esto fue un avance, esto es comparable a la Revolución del 44. Sí. Pero no lo hemos entendido, no lo hemos aplicado, porque todo el mundo creímos o creyeron que solo las armas podían cambiar las civilizaciones, ¿verdad? Y es cambiar de actitudes, es cambiar de estilos de vida y de pensamientos. Y finalmente digo, este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Nada, hágase una ley de emisión del pensamiento. Si esta ley de emisión del pensamiento ordinaria contradice el artículo constitucional 35, es nula ipso iure, pusimos, o sea, de pleno derecho. No hay que discutir absolutamente nada, los abogados no tienen que perder el tiempo, ni la Corte de Constitucionalidad, ni mucho menos la Corte Suprema de Justicia. Este es un mandato constitucional y no tiene ningún cuestionamiento. Se puede preguntar por qué nosotros los constituyentes somos la fuente viviente de este documento. Lo podemos explicar porque lo vivimos en carne propia, son nuestras propias palabras. Aquí no hay palabras importadas. Algunas de los artículos son del año 44, sí es cierto, y hemos actualizado muchísimo porque fue la Guatemala del siglo XX, finales, y nos enfrentamos, todavía no había la famosa globalización, sí nos adelantamos los guatemaltecos porque afortunadamente no nos han puesto más idiotas de lo que realmente somos. Entonces, todos los medios de comunicación en Guatemala, de cualquier medio, escritos, televisados, radiales, o por internet, o cualquier otro medio, tiene que respetar la libertad de emisión del pensamiento, como debemos respetar la libertad de emisión del pensamiento de Jorge Serrano, que puede perfectamente. Por supuesto hay peligros en Guatemala, que desgraciadamente en Guatemala atentan contra tu vida si tú tocas o mencionas algún interés particular y algún resentido social y económico. Claro, gracias Edgar. Para no cansar a la audiencia, tal vez vamos a cambiar el tema un poco, pero dejamos claro que es a través de los medios que prácticamente nos tienen secuestrados, de alguna manera esclavizados a unos, manipulados otros. El caso, por ejemplo, cuando le dicen a Jorge si Guatemala está bien, entiendo qué clase de gente se lo dirá. Lógicamente están gozando de esta explotación que hay para otros. Y la explotación no solo implica explotación humana, física, implica explotación de la riqueza, del agua, de la tierra, como dicen los azucareros, por ejemplo, que usan solo el 2.3%, cuando en realidad están usando de toda la tierra arable del país, o sea, mecanizable. Ellos están utilizando el 100%, casi el 96% de la mejor tierra de Guatemala. O sea, es una mentira cuando dicen solo usamos el 2.7 o el 2.3, dicen ellos. Entonces, y meten esa mentira, Son parámetros norteamericanos. Sí. Hasta que se convierte en verdad. Sí, hasta que se convierte en verdad. Bueno, mira, mientras todo esto se da, está la sobrevaloración de maquinaria, los índices tan bajos en todas las calificaciones de democracia y de libertad de expresión. Aprovechamos nosotros acá de verdad para utilizarlo, y agradecemos también a los cableoperadores y a toda la gente que también lo aprovecha, que lo puede asimilar, porque mucha gente no puede. Claro. Pero
¿qué pensás vos de la sobrevaloración de libros, de la malversación de los fertilizantes? Fíjense ustedes que los fertilizantes no tienen ni el 5, o sea, son unos fertilizantes inertes. O sea, es una falacia decir, están regalando tierra. Entonces, ¿qué pensás vos de todo eso? Y digamos, cuando pues el secreto en este país, el secreto bancario y el secreto de acciones y todas estas cuestiones, no se logra conocer a fondo quiénes están atrás de toda esta explotación. ¿Qué pensás de la actitud de las grandes mayorías, de la actitud de la sociedad que no entiende la problemática, como decía Edgar? Bueno, mira, Otto, realmente ahí es donde debemos nosotros empezar a entender cómo es que funciona la herramienta de los medios de comunicación, porque cuando tenés a una población totalmente indiferente, totalmente pasiva, es porque los medios de comunicación están haciendo su tarea, ¿sí? Así es. Entonces, están haciendo su tarea. Cuando en un país existe, como en Guatemala, un zar de los medios de comunicación, donde logra concentrar riqueza, poder económico y poder político, las cosas van a pasar exactamente como las que tenemos. Como yo digo, Otto, todo lo que vos ves, todo ese sinfín de corrupción, en donde al final de cuentas cada gobierno que viene mejora y va a un nivel más alto y a un nivel más alto, es porque los medios de comunicación, cuando esconden toda esa pobredumbre que existe en la gestión pública y también en la gestión privada, entonces el guatemalteco al final se convierte en esclavo de un sistema. Aquí en Guatemala hay amos y esclavos, aquí no hay para dónde, y como te digo, realmente son los medios de comunicación los que hacen esto. Cuando un medio de comunicación, y vos mencionabas exactamente a la NC de Inglaterra, Otto, que lo referiste, o por lo menos lo sacaste aquí en la mesa, cuando se concentra mucho poder y un pueblo permite eso, al final lo que está permitiendo es mantener un manto de impunidad que solo favorece a un grupo muy pequeño de personas, a un grupo muy pequeño, en nuestro caso de guatemaltecos, pero al costo más elevado, que es la pobreza de la mayoría de millones de guatemaltecos, produce la muerte de muchos de ellos. Y vos sacaste algo muy claro ahorita, el tema de los fertilizantes. Fíjense que nosotros tuvimos unas cosechas pírricas en el 2014, en donde se expuso a que esa seguridad alimentaria de la que se habla se rompiera y se fracturara totalmente. Y entonces la pregunta que yo hago es, ¿realmente se debió a la sequía? ¿Se debió a la poca agua que cayó del cielo? ¿O se debió a la gran irresponsabilidad de un gobierno que les trasladó un abono que no servía para nada? O sea, ahorita yo creo que los guatemaltecos sí nos deberíamos hacer la pregunta si la responsabilidad del hambre que se está viviendo allá, de ese tema de la seguridad alimentaria, que entró en un riesgo tanto que ya hoy, a la fecha, en el año han muerto más de 100 niños por desnutrición, ¿es responsabilidad de la naturaleza o realmente es responsabilidad de un gobierno corrupto, un gobierno inepto, un gobierno ladrón que les llevó fertilizantes que no servían a los campesinos y que posiblemente por eso sus cosechas se perdieron? Esa pregunta a Guatemala hoy nosotros nos la deberíamos estar haciendo. Claro, y es que fíjense ustedes que a través de los medios pues también se fiscaliza la administración pública. Así es. Por eso en Guatemala tanta corrupción, porque los medios están también, el caso por ejemplo del Ministerio de Educación, donde involucra a la empresa Papelco, o sea, papeles comerciales, donde hay una sobrevaloración, pero no es la primera vez. O sea, la ministra Cintia del Águila, por alguna razón, elige a esta empresa y nosotros hacemos énfasis, porque hoy todavía, aparte de la sobrevaloración y la corrupción, pues a las
juntas de padres de familia o al magisterio, ese bolsón de 55 quetzales que se le otorgaba a los alumnos, pues hoy se convirtió en 17 quetzales y sobrevalorado. O sea, una sobrevaloración de 20 millones. Y pareciera como que pues no pareciera, es esa la mecánica de la premisa del Estado, es sobrevalorar y buscar siempre las empresas, como en el caso de Papelco, que generan especulación con los precios, y es corrupción, pues, es corrupción. Y es una corrupción que todo el sindicato, el gremio de maestros, pues sabe que existe. Hay un descontento grande, pero no se animan porque han cooptado a los líderes. En el caso de Joviel, que está alineado por X razón, igual se dio en aquella sobrevaloración de 13 millones de quetzales en otra licitación, donde en la compra de unos libros optaron por la empresa más cara y que trabaja con inferior calidad. O sea, insistimos, el FODES ahí está comprando maquinaria hoy sobrevalorada en 50, 40 millones. Fíjate que viene maquinaria nueva y viene un lote de equipo usado para regalarle a Misifus, a la Roxy, Foxy. porque me imagino que está en el puerto, no, pero no de casa de verano, sino en el business del puerto Quetzal. ¿Cómo se llamaba esa cosa, muchacho? Puerto Quetzal. No, hombre, el de la par. Ah, sí. Bueno, la de contenedores de Barcelona o algo así. Bueno, Jorge, yo quisiera que termináramos ya su última intervención, pero sabiendo que todos los males que en este país se dan, se han consolidado a través de estos medios corruptos. ¿Qué mensaje le da usted a los dueños de los medios corruptos? Pero, por favor, breve, porque ya no hay tiempo, y muy conciso en el mensaje a los... porque es a través de estos medios que se ha logrado incrustar el crimen. Esa es la verdad. Hay soluciones, y si quiere usted la puede dar, pero breve, por favor, Jorge. No se oye, no se oye. No. Aún no escuchamos. No escuchamos, no escuchamos. Bueno. Estamos ya, ¿no? Estamos al aire en vivo. Bueno, vamos entonces a Germán. ¿Qué mensaje le das vos y también pues un mensaje a los medios que pueden hacer el cambio, como TV USAC, Radio Universidad, Radio Universidad? Sí, es lo mismo, es lo mismo. No, pero no, es Radio y Tele. A Canal 5 y al del Congreso. O sea, ¿qué mensaje le das a ellos y qué mensaje le das a los otros dos, al sector privado? Mira, hablar con el sector privado es como hablar con un sordo. Esta gente... Ahora ya. Perdón. Ahora ya. Ya está Jorge al aire. Ya, ok. Otto, gracias por darme la palabra. Mira, la prensa debe entender que hay dos funciones en la prensa. Una que es la función informativa, que es la que cubre la noticia, y la otra que es la opinión de opinión. En lo que a la información se refiere, la prensa debe trasladar la noticia como la noticia se genera, pero todas las noticias, no hacer una discriminación de noticias y ponerle una tendencia a las noticias, como lamentablemente pasa en nuestros medios. Es decir, ya en la noticia va una tendencia, va una editorial, ahí va la opinión del que genera la noticia, tergiversándola, torciéndola, es decir, como delincuentes protestan por la apertura de la mina tal. Ya, les mete el término delincuentes y los satanizan. ¿Por qué? Porque están haciendo un uso inapropiado de la noticia.
En lo que a la opinión se refiere, que es la página editorial y lo que todos hablamos en los medios, eso debe ser totalmente libre. Y deben darse. Eso no quiere decir que un medio no tenga una tendencia, como sucede con Vea Canal, como sucede con Prensa Libre, como sucede, que tengan su tendencia en su página editorial, que defiendan sus principios, sus creencias, eso es correcto, es totalmente aceptable. Pero lo que es inaceptable es que manipulen la noticia y que cierren la posibilidad de que se les corrija, de que la gente pueda cumplir la ley de emisión del pensamiento. Mi buen amigo Edgar señala que en la Constitución del 85 se estableció una norma constitucional. Esa norma constitucional viene desde la Constitución del 44. Yo lo sé porque de ella mi padre fue uno de los que la redactó. Fue la Comisión de los 15, conozco esa Constitución, conozco las discusiones, como conozco bastante el diario de sesiones de la del 85. Yo les quiero decir a ustedes, la ley es anterior a la Constitución del 85 y la ley, aunque en su espíritu, entre comillas, podría coincidir con el artículo, en la realidad no. En la realidad la ley cubre todo lo que se opone al artículo y a la inspiración que tuvieron los constituyentes del 86 al establecer. En el tiempo mío, yo quiero contarles, la ley que creaba los monopolios del Estado era anterior a la Constitución del 86. La Constitución del 86 prohibió los monopolios, procedía a través de un acuerdo gubernativo a quitar el monopolio. Y se me dejaron venir todos encima y tuvimos que ir a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad dijo que prevalecía el principio constitucional y que aunque los acuerdos gubernativos que yo había firmado eran de inferior categoría que la ley, de todos modificaban la ley. Entonces, cuando se quieren hacer las cosas, yo me volé los monopolios, me los volé por un acuerdo gubernativo en base a lo que estaba establecido en el espíritu de la Constitución del 86. Pero eso es un caso. En el resto de los casos nos hemos pasado la Constitución y las leyes poniéndolas al servicio de los grupos que manejan el poder. Si alguien es víctima y testigo de lo que hacen con la ley en Guatemala, soy yo. Y por eso es que voy a escribir un libro que se llama La justicia en un laberinto. Porque en Guatemala la justicia no tiene sentido legal, no tiene sentido ajustado al derecho, es simple y sencillamente una decisión que emana de un poderoso o de un bufete pagado por un poderoso o de un alto funcionario que ostenta la presidencia o la vicepresidencia. Gracias, Jorge. Bueno, al final, pues, un minuto cada uno. Vamos. Mira, yo solo hablar con los que tienen el monopolio de medios, hacerles entender que el abrir los medios, el democratizar los medios, nos daría una apertura a la sociedad guatemalteca, a que pues, el guatemalteco de a pie tuviera más oportunidades, a que el guatemalteco de a pie podía educarse, a ubicarlo en otra realidad, no una realidad falsa. Pero hablar con ellos es muy difícil, hablar con gente que por años han tenido tomado el poder, eso es una falacia, es algo que no va a pasar. Claro. Yo pienso que aquí, a la hora de que llegara una refundación, algún movimiento civil o de cualquier índole, tendría que haber una reforma muy profunda, democrática, para que los medios de comunicación se hagan. Y para cerrar, me parece muy raro que el gobierno tenga su propio canal de televisión, su emisora de radio y su periódico, y además de eso tenga que estar pautando en los medios privados. El Estado debería solo estar pautando dentro de sus propios medios y no estar comprando pauta para que caigan y se vuelvan comparsa con todas los hueveos y todos los robos que hacen. Ellos tienen sus propios medios y dejar las cosas por ese lado. Gracias. Correcto, mira, sí. Correcto, Jorge Serrano, es cierto, algunos de los artículos, varios artículos constitucionales del año la Revolución del 44, es cierto, fueron asimilados, analizados y actualizados por la Constitución. Muchísimo espíritu sí es el mismo. Por ejemplo, y otro artículo que no nos dejaron pasar, que fue el artículo 39 sobre
sobre la propiedad privada, que se volvió un lío espantoso de más de 20 horas de discusión, que era la función social de la propiedad privada, que eso es todavía prohibitivo mencionarlo. Pero quiero cerrar esta pequeña intervención con lo siguiente. El pensamiento neoliberal de los políticos guatemaltecos o de los partidos políticos en Guatemala ha sido secuestrado, igual que el Estado de Guatemala y los partidos políticos también. Entonces, pues que el guatemalteco vive frustrado porque las aspiraciones populares, las aspiraciones nacionales, los deseos y las creencias y los pensamientos nacionales no llegan al poder. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han sido armados, los nuevos sobre todo, por gente neoliberal, que hace campaña política neoliberal, llega al gobierno a instalarse a las instituciones del Estado, a las instituciones públicas, a hacer negocios. Y al hacer negocios es para ganar dinero. Y al ganar dinero lo que están haciendo es privatizando la función pública, como está en Guatemala. Todo está privatizado. Los diputados son entes privados, hacen sus propios negocios, se juntan una partida de neoliberales ahí. Y el que tenga pensamiento democrático, pensamiento nacionalista o humanitario es expulsado, marginado. De tal manera que para ganar dinero, ¿para qué? Para seguirse reeligiendo, para fortalecer las economías de sus familiares, de sus amigos, sus socios y pagar la deuda de los financistas. Claro. Más claro no se puede hablar. Claro. ¿Crees de que con la democratización de los medios, Omar, se logre corregir todos esos vicios, o sea, y se logre cambiar realmente, incluso reestructurar o refundar el Estado? ¿Crees de que la refundación podría entrar a través de una democratización real de las frecuencias? O sea, si querés refundar el Estado tenés que tocar el tema en los medios, si no, no puedo refundar. Yo voy a agarrar lo que dijo Germán. De decírselo a los medios es arar en el desierto. Lo que aquí vamos a hacer es pedirle al pueblo de Guatemala dos cosas. Uno, que exija y promueva canales como este, Vea Canal. Lo tiene que pedir, lo tiene que promover. Y segundo, pedirle al pueblo de Guatemala también que ejerza presión social para que se liberen de manera real el usufructo de las frecuencias del Estado. Si el pueblo de Guatemala no hace esto, le está regalando su propiedad a un grupo de personas, a un zar de los medios de comunicación en Guatemala, cuando realmente los propietarios del espectro radioeléctrico de este país se llama Guatemala, se llama pueblo guatemalteco. Claro, gracias, gracias Omar, gracias a todos, gracias Jorge, gracias al pueblo de Guatemala que están pendientes de verdad. Nos solidarizamos con la gente de Teculután esta semana que fueron víctimas de la represión, también los 4 compañeros de la Puya de San José del Golfo que también son víctimas de represión legal, y son las diferentes manifestaciones de los sectores de poder, de las políticas neoliberales, que a través de ellas pues existe un abuso, un contrabando legalizado de los bienes, de los recursos de todos los guatemaltecos, y solamente a través del conocimiento, a través de la participación y de la democratización de estos medios, como lo hemos denunciado, valga la redundancia, vamos a lograr una sociedad ecuánime, igual, justa y solidaria, colectiva, como dice Cristina de Kirchner, que curiosamente esta semana en Guatemala pues se dio el aumento, la autorización del aumento 15% de los colegios privados. Y es que los colegios privados acá hacen lo que quieren porque el Estado es nulo, claro, porque el Estado no existe en la educación, y en la educación pública pues es sinónimo de corrupción, de atraso, de un mundo infrahumano. Ese es el Ministerio de Educación de Guatemala. Entonces, verdaderamente, nuestro pobre país, y muy rico en riqueza natural, se ve afectado por estas carteles. Al final, Ángel y los medios escritos y otros medios de radio pertenecen a una mara, a una de las maras más sanguinarias del planeta Tierra. Los invitamos para que continúen con esta programación y que también exhorten a muchos guatemaltecos que vean Vea Canal, que aprendan de la realidad del país para
Un día, pues, unirnos por ese cambio que todos anhelamos. Todos somos responsables de esta sociedad, sobre todo los que podemos hacer más por los que no pueden hacer. Que tengan feliz semana. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Hubieron grandes sufrimientos. Me duele recordar, dicen nuestros padres, abandonamos nuestras casas, nuestros cultivos, nuestros animales. Nos refugiamos bajo las montañas para salvaguardar nuestras vidas. Volaba y volaba los helicópteros para buscarnos en las montañas. Es mucho el sufrimiento que pasamos, como que si fuéramos animales. Durante la noche corrían aires y caían lluvias. Estuvimos bajo las montañas. Era insoportable el hambre. No había comida ni agua. Muchos fueron capturados, fueron amarrados de pies y manos, fueron asesinados con puñales y fusiles, y así como también ahorcados. Muchas mujeres abusadas y violadas, muchos niños asesinados. Los soldados fueron los responsables. Quemaron nuestras casas, se terminó nuestro maíz y frijol, nuestro cultivo, nuestros animales y nuestra tierra. Nos quedamos sin nada. Nunca más olvidaré el sufrimiento que tuvimos. Por eso, Guatemala, te decimos que no vuelva a suceder lo que pasó. Nunca más olvidaré el sufrimiento que tuvimos. Por eso, Guatemala, te decimos que no vuelva a suceder lo que pasó. La